Bendiciones, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a todos los estudiantes de la Universidad Teológica de Shalom, como también a aquellos estudiantes que siguen nuestros estudios y también que se han inscrito en el diplomado, amén, de escatología bíblica. En este caso, escatología bíblica del Antiguo Testamento, referente al libro de Daniel. Vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo 7 de Daniel y estaremos utilizando, como siempre, el material de apoyo que nosotros presentamos en cada ocasión en PowerPoint para que así podamos ir viendo las ilustraciones, amén, y utilizando las imágenes que son muy didácticas, y estas imágenes, diríamos, un recurso muy positivo que el Señor nos permite que nosotros tengamos, y en ella podemos ilustrar las explicaciones que estamos viendo en el libro de Daniel. Ya hemos presentado los primeros 6 capítulos de Daniel. Ahora continúa la segunda parte de este libro, que son las visiones de Daniel. El libro de Daniel presenta una división natural en dos grandes secciones. La primera parte del libro trata de la historia personal de Daniel, que abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. En estos primeros 6 capítulos ya vimos, por ejemplo, Daniel y sus compañeros cuando son llevados cautivos a Babilonia, y la gran decisión de Daniel, amén, de no contaminarse, de preservarse puro, amén, y no contaminarse con los alimentos que servían en la mesa del rey Nabucodonosor. Eso es el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos un interesantísimo sueño que tiene Nabucodonosor, y sobre todo, amén, la forma en que Daniel lo interpreta. Este sueño ocurrió en el segundo año de reinado de Nabucodonosor, es decir, en el 603 aproximadamente antes de Cristo. Amén. Y está registrado en el capítulo 2, el cual es una gran imagen que pudo ver Daniel, que pudo ver Nabucodonosor y que Daniel la interpreta. Amén. Y que vamos a ver un poquito, unas pinceladas sobre este capítulo más adelante. El capítulo 3 son los amigos de Daniel rescatados del horno de fuego, que también lo vimos. Y en el capítulo 4 ya es Daniel a edad madura, amén, que interpreta un segundo sueño de Nabucodonosor. Ya Nabucodonosor finalizando su reinado de un árbol gigantesco, y ahí que ocurre la locura por 7 años del rey Nabucodonosor. El capítulo 5 ya finaliza lo que es el reinado de Babilonia, amén, del imperio babilónico, y precisamente con el último rey descendiente de Nabucodonosor llamado Belsasar, amén, ahí concluye la historia del reinado de Babilonia. Y justamente con la escritura en la pared, que es de Daniel capítulo 5. En capítulo 6 ya Daniel, amén, con una fe madura, un anciano respetado, amén, es puesto a prueba en el foso de los leones. Ahora entramos en la segunda parte del libro y describe 4 grandes visiones de Daniel, del capítulo 7 hasta el capítulo 12, escrita en literatura apocalíptica que elevan a Daniel entre los grandes profetas de Dios y de Dios. Y estas 4 visiones son las siguientes. Primero, la visión de las 4 bestias, el capítulo 7, la cual es muy significativa y tiene una estrecha conexión con el capítulo 2. Segundo, la visión del carnero, el macho cabrío, en el capítulo 8, que guarda conexión con el capítulo 7 porque prácticamente es una continuación y tiene mucho que ver con el cuerno pequeño o el anticristo, y por así decirlo, con Antíoco Epifanes, amén, aquel que fue a profanar el templo del Señor. El capítulo 9, que es la tercera visión de Daniel, es sobre las 70 semanas, las cuales semanas proféticas, semanas de años, las cuales están profetizadas sobre el pueblo de Israel, y en este periodo de tiempo Dios iba a consumar sus propósitos tanto con Israel como también con los pueblos gentiles. Y la última visión de Daniel abarca los capítulos 10 hasta el capítulo 12 y se le llama la visión del tiempo del fin. Hoy comenzamos primeramente con un breve recuento del capítulo 2 de la visión de la gran estatua. ¿Qué observamos en este momento? Amén. Daniel interpreta el sueño que vio a Nabucodonosor sobre esta gran estatua.
El propósito de esta visión fue revelar las formas de gobiernos que vendrían en el futuro y su relación con Israel, es decir, el tiempo de los gentiles. Todo el tiempo que Israel iba a estar sometido bajo los gobiernos gentiles mundiales se le conoce proféticamente como tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles termina, lógicamente, cuando esa gran piedra que fue cortada no con mano humana le da a la estatua, le da a los gobiernos gentiles y desmenuza completamente la estatua. Es decir, el tiempo de los gentiles termina con la semana 70 que vio el profeta Daniel. El significado de la gran estatua revela 4 imperios mundiales que habrían de venir. Y esta visión ocurrió en el año 603 a.C. Primeramente vio, amén, la cabeza de oro que representaba el imperio babilónico, el cual, amén, estaba representado por el propio Nabucodonosor. El imperio medo-persa, representado por los pechos y los brazos de plata. Como así hay 2 hombros, amén. Igualmente los medos persas era un imperio combinado entre 2 naciones, los medos y los persas, y ese es el segundo imperio que se iba a levantar, que iba a ser inferior al babilónico, como lo declara la escritura en Daniel 2:32 al 30 y 39. Luego vino un tercer imperio representado por el vientre y los muslos de bronce. Vemos que cada imperio se va degradando en cuanto a calidad y en cuanto a coexistencia, a coerción interna, por así decirla, en cuanto a fuerza, en cuanto a la pureza del poder que ostentaba. El imperio babilónico fue un imperio que gobernó completamente a sus anchas, un poder absoluto que estaba, diríamos, que tenía Nabucodonosor, que lógicamente ni aún los grandes reyes persas, amén, tuvieron jamás el poder que tuvo Nabucodonosor, y que igualmente los grandes reyes griegos jamás tuvieron el poder que tuvo Nabucodonosor. Y por eso es que vemos que la calidad de los materiales se va degradando a medida que pasan cada uno de estos imperios. El imperio babilónico, oro, realeza. El imperio medo-persa, los brazos y el pecho de plata, un material que de gran valor, pero es de inferior valor. El imperio griego, representado por el vientre, los mulos de bronce, conforme dice Daniel 2:32 y 39. El imperio romano, que es el cuarto imperio, representado por las piernas de hierro, amén, y finaliza con los 10 dedos de la estatua. O sea, todos estos imperios ya han pasado, excepto, amén, excepto los dedos de la estatua. Ahí tenemos la imagen. El imperio babilónico se levantó en el 605 con Nabónido, el padre de Nabucodonosor, murió en el 605 y justamente en ese año Nabucodonosor va a Babilonia para tomar el imperio. Y justamente en ese año es que Daniel es llevado cautivo, amén, a Babilonia para servir en el palacio del rey. El imperio babilónico se extendió hasta el año 539, que es el año que Belsasar, amén, hace la fiesta profana y se ve la mano en la pared que escribe aquella escritura incomprensible. Esa cabeza de oro, le dijo Daniel en esta ocasión, representa al imperio babilónico. Después de ti, porque Nabucodonosor se acostó pensando, preocupado, ¿qué sería después de él? ¿Qué serían tal vez los sucesores o cómo serían las fuerzas políticas que vendrían después que él parta de este mundo? Y Dios no solamente le quiso revelar a Nabucodonosor las cosas que iban a pasar, sino más bien para mostrar la protección especial de Dios sobre su pueblo, aún en tiempo de gran dificultad y aún del tiempo en que Dios juzgaba a su pueblo Israel. Y ahí tenemos el sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. Amén. Y lógicamente el imperio romano, que comenzó en el 168 hasta el 476, que es la caída del imperio romano, y ahí prácticamente finaliza. Pero nosotros entendemos, según la profecía de Daniel capítulo 9, amén, sobre las 70 semanas,
que el reloj profético de Dios se detuvo en la cruz del Calvario. Y en ese momento se abrió un tiempo especial llamado llamado gracia. Amén. Y ese tiempo especial Dios está tratando con los gentiles. Amén. Está tratando con la iglesia y por eso también le llaman la dispensación de la iglesia. Y estamos en la dispensación de la iglesia. Esta dispensación aproximadamente ya tenemos 2000 años. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y el reloj profético se mantiene declarado. Lucas dice que cuando se cumple el tiempo de los gentiles, entonces, amén, comenzarán todas estas profecías que faltan por cumplirse y en un momento de forma rápida, de forma acelerada, todas estas profecías se van a cumplir tal como lo dijo Cristo en su discurso, amén, escatológico del Sermón del Monte en Mateo capítulo 24. En ese discurso, Cristo nos señaló y dijo, no pasará esta generación, o sea, la generación que vea el cumplimiento de esta profecía sin que todo esto acontezca. Alabado el nombre del Señor. Este es un repaso breve de lo que es el capítulo 2 del libro de Daniel. Ahora, ¿cuál es el fin de los gobiernos gentiles? Los pies de la gran estatua revelan la última forma de los gobiernos gentiles mundiales que habrán sobre la tierra. Figura como una extensión o continuación del Imperio Romano, no porque siga una sucesión histórica, porque ya vimos que se detuvo el reloj profético, sino por sus similitudes políticas. Este será un gobierno fuerte como el hierro, pero al mismo tiempo será un gobierno frágil. Muchos especulan y hablan, por lo tanto, de la democracia, el gobierno del pueblo. Pero lógicamente, cuando vemos las profecías, no se trata de ningún gobierno democrático, ni podemos tampoco nosotros, amén, espiritualizar o simplemente alegorizar estas escrituras para decir que se refiere a tal régimen de gobierno o a cual otro régimen de gobierno. Se trata de una confederación de naciones, una alianza de países que son representados por los 10 dedos de la gran estatua, que como dice el libro de Daniel, aunque son en parte de hierro y en parte de barro cocido, pero no se mezclan sólidamente porque el hierro y el barro cocido nunca pueden mezclarse sólidamente. Esta visión política de los imperios mundiales debe ser estudiada conjuntamente con Daniel capítulo 7, la visión de las 4 bestias que también representa los mismos 4 imperios mundiales gentiles, pero desde una perspectiva espiritual. Daniel capítulo 2 habla de una perspectiva política, Daniel capítulo 7 nos habla de una perspectiva espiritual. El reino de Dios eterno. En los días de estos 10 reyes, el Dios del cielo va a revelar un reino que no será jamás destruido. Se trata de la piedra que fue lanzada y que desmenuzó la estatua y que luego se convirtió en un gran monte, es decir, en el gobierno de Dios que se establece sobre la tierra. Y nos preguntamos, con respecto a este reino, amén, ¿será acaso este reino de Cristo? ¿Cuándo será establecido? ¿Dónde será establecido este gobierno y cuál es el futuro de ese gobierno? Lógicamente, en Daniel capítulo 7 nos va a contestar estas inquietudes que ahora simplemente le estamos presentando. En Daniel 2, 34 y 35 dice, este reino se describe ser una piedra cortada sin mano, la cual vino y se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra, que no será jamás destruido y no dejará a otro pueblo. Sugiere, por lo tanto, que será un reino no ordinario en lo absoluto. Daniel capítulo 7, que es la misma profecía, versos 13 y 14 dice, nos habla de la persona que vendrá a reinar en ese reino. Venía como uno semejante al Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días, que se refiere al Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Y a él le fueron dados dominio, gloria y reino que no será jamás destruido. Lógicamente que este reino se refiere al reino del milenio y que la persona que se va a sentar en esta ocasión es el reinado de Cristo por 1000 años.
y por lo tanto nos habla el Señor Jesucristo. Se trata de Cristo, que su reino, como dice Hebreos 12:28, es un reino inconmovible, y como dice Lucas 1:31 al 33, su reino no tendrá fin. Y como Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su reino y la paz no tendrán límite. Cuando habla de un niño rey que nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Será llamado admirable, consejero, príncipe de paz. Amén. Y se trata, por lo tanto, del Mesías. Entrando después de este gran preámbulo a Daniel capítulo 7, que es la base del estudio de esta ocasión, las cuatro bestias. Daniel 2 ve una gran imagen, amén, y representa cuatro imperios mundiales que terminan con la confederación de 10 naciones o los pies de la estatua. Ahora la visión es espiritual. Nos presenta la misma imagen, pero ahora cada reino es detallado en forma diferente. Y vamos a verlo. La visión descrita en el capítulo 7, verso 1 al 14. Fecha de la visión, según dice, en el primer año del rey Belsasar de Babilonia. Es decir, amén, estamos hablando en el año 553 después de Cristo, aproximadamente 10 años después de la primera visión que tuvo Nabucodonosor, amén, que fue en el segundo año de su reinado, acerca de la gran estatua. Esto sería, amén, el 553, como ya le hemos dicho, amén. Primera parte, se observan cuatro bestias, desde los versos 2 al 8. Dice que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. O sea, el gran mar representa, el gran mar es el nombre con que se llama al océano Atlántico. Amén, el gran mar. Pero, amén, lógicamente en Apocalipsis capítulo 17, verso 12 y verso 15, el mar simboliza multitudes, naciones, y por lo tanto muchas veces interpretamos, amén, que de forma alegórica, y es que se agitaban las naciones, se agitaban las muchedumbres, se agitaban los gentiles, y habla de grandes convulsiones políticas que da lugar al surgimiento y a la caída de los imperios mundiales gentiles. Pero esta interpretación es alegórica. Literalmente el gran mar se refiere lógicamente al mar Mediterráneo. Amén. Los cuatro vientos pueden ser las fuerzas que Dios usa para controlar y aún derrotar a cada uno de estos imperios que han de surgir y que han de levantar. Y como declara Daniel capítulo 2, Dios es el Señor de la historia. Él quita reyes y pone reyes, y por lo tanto usa diferentes fuerzas, amén, para esa actividad. Descripción de las bestias. ¿Cuáles son? Del versículo 4 comenzamos una descripción de la bestia. La primera bestia dice que era como un león y tenía alas de águila. No dice cuántas alas tenía. Suponemos que eran 2 alas que tenía. Su rostro, su aspecto como un león. Amén. Pero tenía 2 alas de águila. Dice luego que sus alas fueron arrancadas y se le hizo estar de pie sobre sus 2 pies como un hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Esta es la primera bestia. La segunda bestia dice que es semejante a un oso, pero este oso tenía una particularidad. Tenía un costado más alto que otro y tenía en su boca 3 costillas. Amén. Y le fue dicho, levántate, devora carne. La tercera bestia era semejante a un leopardo, y este leopardo tenía 4 alas, amén, y amén, en sus espaldas, y también tenía 4 cabezas, y le fueron dado dominio. Y la cuarta bestia, dice Daniel, era espantosa y terrible, el versículo 7 y 8. En gran manera fuerte, muy diferente a todas las demás bestias, tenía dientes grandes como de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras, amén, los pedazos que quedaban, lo hollaba con sus pies. Y además esta cuarta bestia tenía 10 cuernos, y de estos 10 cuernos salió de entre los 10, amén, un cuerno pequeño, y 3 cuernos fueron arrancados, amén, y tenía ojo como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta es la descripción general. Ahora veamos los detalles.
¿Qué vio Daniel? 4 bestias gigantescas. Surgieron del mar, como dice Daniel 7:3, que combatían en el gran mar, que es el mar Mediterráneo. Las muchas aguas, como dice Apocalipsis, representan pueblos, naciones, grandes convulsiones políticas que hacen surgir y hacen caer los imperios gentiles mundiales. Amén, todas eran muy diferentes la una de la otra. Eso es lo que ve Daniel. La reacción de Daniel cuando observa esta imagen, esta visión de 4 bestias, está en el versículo 15 y dice: me turbó en el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel quedó totalmente aturdido, asombrado, amén, porque no entendía por una parte el significado y además lo espantoso y terrible que eran estas 4 bestias. Daniel conoce la interpretación. Dice: me acerqué a uno de los que asistían, porque cuando él ve la visión, amén, ve el trono de Dios y ve que habían ángeles que le asistían, y de esos ángeles que asistían a Dios, amén, él se acercó a uno de los ángeles y le preguntó la verdad acerca de esto, y él le habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas, dijo Daniel. ¿Cuál fue la interpretación? Versículos 17 y 18 comenzamos. De estas 4 grandes bestias, dice el que le asistía, de estos ángeles de alta jerarquía que están en la presencia misma de Dios. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, o sea, 4 reinados que se levantarían sobre la tierra. Después de estos 4 reinados, recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Lógicamente, recordemos otra vez la visión de Daniel capítulo 9 sobre la profecía de las 70 semanas. Amén, que cuando vino el Mesías, el reloj profético de Dios se detuvo. Amén, en la cruz del Calvario, y se abrió el espacio para la dispensación presente, la dispensación de la iglesia. Amén. Y por lo tanto, esta profecía está prácticamente detenida hasta tanto la iglesia sea tomada de la tierra, y entonces vendrá aquel inicuo, como dicen las escrituras. El primer imperio, la primera bestia, amén, representa al imperio babilónico. Un león, amén, amén, y con 2 alas de águila. No dice 2, pero entendemos que eran 2 alas de águila. La primera bestia, 7:4, es el imperio babilónico, que es el mismo imperio representado por la cabeza de oro. Era como un león. El león tiene una imagen majestuosa, imponente, y su imagen nos habla de realeza, de su dominio. Nos hace ver la grandeza de Nabucodonosor, que es el hijo de Nabopolassar, primer gran rey de Babilonia. Tenía alas como de águila. El águila reina sobre las aves. El león y las águilas son reyes. El águila es agilidad y representa las grandes conquistas del imperio babilónico y la agilidad para esa conquista, que en poco tiempo dominó a todas las naciones de la tierra. Sus alas, dice la Biblia, le fueron arrancadas. Esta majestuosa bestia fue humillada. Los sucesores de Nabucodonosor, dicen algunos intérpretes, todos fueron inferiores a Nabucodonosor, y el imperio se fue paulatinamente debilitado. Interpreta que sus alas fueron arrancadas porque simplemente ellos dicen que simplemente se debe a que los sucesores fueron muy inferior a lo que fue Nabucodonosor. Otros, sin embargo, señalan, y en esta parte también estoy yo, amén, que se refiere a Daniel capítulo 4, la locura de Nabucodonosor. Sus alas fueron arrancadas y a la bestia que fue hecha humana se paró sobre sus pies y le fue dado un corazón de hombre. Hace alusión claramente a lo que le ocurrió a Daniel en el capítulo 4, amén, que se ensalzó hasta lo sumo y dijo: he aquí el imperio que yo edifiqué. Y lo mismo que vio en visión de un gran árbol enorme, gigantesco, amén, y que ese árbol fue cortado, y una atalaya del Señor anunció que durante 7 tiempos sería cortado ese árbol gigantesco, pero su tronco quedaría en su lugar, hasta que Daniel,
amén, después de 7 años, miró hasta el cielo, amén, y al mirar al cielo, vio claramente y reconoció al Señor como soberano de toda la tierra. Ya Nabucodonosor había aprendido importantes lecciones espirituales. Aprendió que el Señor quita y pone reyes. Aprendió que el Señor, Dios Todopoderoso, es el Dios de los misterios, revela todo lo que está escondido, aún lo más profundo del corazón humano. Pero tenía que aprender una lección importante de humildad. Amén. Que todos los reinos de la tierra están en manos de Dios, incluyendo el del propio, porque el poder que él tenía le fue dado por Dios. Pero eso no lo entendía y tuvo que pasar por esta experiencia, y por lo tanto tal parece que esas dos características no hablan directamente, no tan solo al imperio, sino del propio Nabucodonosor. Sus alas fueron arrancadas, ya se paró la conquista, fue humillada, amén, y la bestia fue hecha humana, se paró sobre sus pies, amén, esa gran fuerza, ese gran poder, amén, se le quitó, amén. En un momento toda su grandeza le fue quitado. Esto se cumplió en los días también del rey Belsasar, cuando el rey Darío de Media tomó su reino en el año 539, como lo dice Daniel capítulo 5. La segunda bestia es un oso enorme y representa el imperio medo-persa. La segunda bestia, Daniel 7:5, amén, debe compararse con los hombros de la gran estatua y el pecho. Dos hombros, amén, dos naciones, los medos y los persas. Pero ahora en esta visión es un poco más profunda que la anterior, y me dice que el oso tenía uno de sus dos lados más alto que otro. Significa, por lo tanto, que esta alianza, los persas siempre eran superior a los medos, y la mayoría de los monarcas de esta alianza eran persas y no menos. Amén. Y por esa razón el oso tenía un lado más alto que el otro. El oso, esta bestia, no tenía la majestuosidad que el león o el águila, y es más lento, por supuesto, pero el oso es mucho más fuerte y mucho más abrumador, y describe al lento y abrumador imperio medo-persa, que cuando pasaba no dejaba absolutamente nada. Este oso tenía también en su boca 3 costillas entre sus dientes, y estas 3 costillas representan a las 3 grandes naciones más poderosas del mundo en ese tiempo, amén, que el imperio medo-persa tuvo que destruir para elevarse a categoría de imperio. A Babilonia, amén, a Egipto, que era un imperio, y a Lidia, que también era otro imperio. Estos 3 imperios están representados por las 3 costillas que el oso tuvo que devorar para poder ascender a un imperio. Y a este oso le fue dicho: levántate, devora carne. El oso se reconoce por su crueldad y su sed de sangre, por su olfato, que persigue a su presa aún por día, amén, y no desiste hasta alcanzarla. Y esa fue la característica de los medos persas. Nos habla de sus conquistas militares y de la amplia gama de crueldades practicadas por los medos persas. Y esta es la segunda bestia que ve el profeta Daniel. La tercera bestia representa el imperio griego, y se trata de un leopardo muy peculiar, un leopardo que tenía 4 cabezas y que también tenía 4 alas. Amén. Ahora está en Daniel capítulo 7, versículo 6. En la estatua está representado el imperio griego por los muslos de bronce, por el vientre de bronce. Amén, los vientres y el muslo de bronce. Dice que la tercera bestia era semejante a un leopardo. El leopardo se caracteriza por su agilidad y nos habla de los ataques repentinos e inesperados de los ejércitos griegos, a semejanza de un gran leopardo, el cual era realmente rápido. Tenía 4 alas, amén, de aves en sus espaldas. Las alas de aves representan la gran agilidad de las conquistas militares de Alejandro el Grande. Amén. Y el número 4 son sus 4 grandes generales. Amén.
Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Estos grandes generales era el brazo derecho de todo el imperio griego. Amén. Y precisamente cuando este imperio griego cae, el imperio, como quedó sin heredero, estos cuatro grandes generales se van a dividir el imperio en cuatro grandes regiones o una tetrarquía, por así decirlo. Por lo tanto, las cuatro alas y las cuatro cabezas representan a los cuatro grandes generales del imperio griego. Una visión asombrosa, amén, que recibe Daniel en el capítulo 7 en el año 553 antes de Cristo, y que siglos después se viene a cumplir con una precisión asombrosa. Amén. Se levanta este imperio griego con la agilidad de un leopardo. Amén. Y precisamente tenía cuatro grandes generales que son las cuatro cabezas y las cuatro alas de esta enorme bestia. Y le fue dado dominio, dice la Biblia. El imperio griego recibió dominio en el 331, prácticamente 2 siglos y medio después de la visión de Daniel, al vencer a los persas, y permanecieron hasta el año 168 antes de Cristo, cuando surge el imperio romano. Y ahí está la segunda bestia. Amén. La segunda bestia era un leopardo con 4 cabezas. ¿Qué son las 4 cabezas? Los 4 generales de Alejandro Magno. Amén. Y también las 4 alas. ¿Cómo se llaman estos generales? Casandro, que a la muerte de Alejandro el Grande, Casandro se quedó en la región de Grecia. Amén. Lisímaco, amén, que se quedó en Asia Menor, actual Turquía, y ahí estaba Lisímaco. Seleuco tomó a Siria y también a Israel, pero Israel estaba siendo, estaba siendo peleado tanto por Egipto como por Siria, y ambos se disputaban a Israel hasta que finalmente Siria se quedó con Israel. Amén. Y ahí están los 4 generales de Alejandro Magno y la división del imperio griego tras la muerte de Alejandro Magno. Amén. Y seguimos con la cuarta bestia, que era espantosa y terrible, muy diferente a todas las demás. La pintan siempre como un dragón, y ahí se ve en esta imagen que surge del mar, y ya sabemos qué simboliza el mar: muchedumbres, multitudes, convulsiones políticas. Precisamente eso es lo que ocurre actualmente cuando los pueblos entran en guerra y se disputan los imperios. Dice Romano capítulo 7, versos 7 y 8, la cuarta bestia era espantosa y terrible. Nos habla de la crueldad del gran ejército del imperio romano, fuertemente organizado, muy disciplinado, pero es descrito espiritualmente como una bestia indescriptible y terrible. Era en gran manera fuerte, y nos habla de la magnitud del ejército romano y de su poder, que no tenían jamás iguales. Amén. Muy diferente a todas las demás bestias. Ni aún el imperio babilónico tuvo tanta fuerza como tuvo el imperio romano. Esta bestia, por supuesto, no se parecía en nada a las anteriores. La extensión del imperio romano fue incomparable a cualquier imperio anterior. También el control, la fuerza, la magnitud del imperio romano es incomparable también a los imperios anteriores. Tuvo una duración mucho mayor que cualquier otro imperio. Surgió en el año, amén, 160, el año 27 antes de Cristo, y duró hasta el año 476. Prácticamente 500 años de existencia tuvo el imperio romano. Nos habla que tenía dientes grandes como de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras la hollaba con sus pies. Habla de las conquistas militares de Roma y su trato cruel contra sus enemigos. En el año 476 tiene lugar la caída del imperio romano de Occidente. No obstante, al final de este imperio se abre un gran paréntesis profético, como ya le hemos visto, amén, que es la dispensación de la iglesia. Amén. Un salto profético.
que nos lleva lógicamente hasta la manifestación del anticristo. El imperio del anticristo es revelado en esta visión. Los pies de la estatua que vimos en Daniel capítulo 2 ahora se revela otra vez y aparece de forma distinta en la visión de la cuarta bestia. Dice que esta bestia tenía 10 cuernos, Daniel 7:7, al igual que los 10 dedos de los pies de la estatua, y se trata, como dice Daniel, amén, de 10 reyes que aún no han tomado poder. Amén. Y lo dice Apocalipsis 18 también. Nos habla de una bestia que surge del mar y que tenía 10 cuernos. Amén. Y por lo tanto, amén, que aún no han recibido poder aún en los días del apóstol Juan. Sin lugar a duda, es la forma final del gobierno humano, pues en los días de estos 10 reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y que desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 7:8 dice: he aquí, otro cuerno pequeño salía de ellos. Daniel 7:8. Se trata, por lo tanto, abre un espacio para mostraros la visión de Daniel sobre el anticristo, que va más allá de los 10 dedos de la estatua y que ahora nos es revelado en Daniel capítulo 7. Este cuerno es pequeño. Veamos la descripción. Daniel 7, versículos 7 y 8. Salió entre los 10 y 3 cuernos serán arrancados delante de él. Y nos está hablando del ascenso del anticristo. Este cuerno, para que se vea que se trata de un rey, tendrá ojos como de hombre. Amén. Y habla de humanidad. Tenía boca que hablaba grandes cosas, y nos está hablando del carácter blasfemo, irreverente, soberbio de este rey. Y por eso Apocalipsis 18 nos habla de esta bestia y me dice es un número que es 666. Habla de soberbia, de irreverencia, de un hombre blasfemo que se levanta contra Dios. Amén. Ahora, la segunda parte del final de esta visión es que el anciano de día, descrito en el verso 9 al 10, el anciano de día, su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos como lana limpia. El trono del anciano al día, su trono era como llamas de fuego y tenía ruedas como llamas ardientes. Salía de entre ellos un río de fuego. Esta visión del trono de Dios es muy parecida a la visión que vio Ezequiel en el capítulo 1 de su libro profético. Ahora, este anciano de días, amén, o sea que es eterno, va a hacer juicio contra todo. Dice que millares y millares le servían y millones asistían delante de él. Habla de una multitud enorme de ángeles, ejércitos de ángeles. El juez se sentó sobre su trono a semejanza de un juez. El anciano de día se sienta sobre el trono para comenzar su juicio sobre la tierra. Lo mismo que vimos en Apocalipsis capítulo 4, amén, la visión del trono de Dios, amén, cómo se establece el trono de Dios en el cielo antes, amén, de comenzar los juicios que han de ser derramados sobre la tierra. Y los libros fueron abiertos, dice Daniel. Tercera parte, vemos al Hijo del Hombre como coronado. Daniel vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es el título preferido de Jesús. Más de 80 veces Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre en los evangelios. Dice que venía con las nubes del cielo, y es claro que Jesús vendrá en las nubes del cielo, como dice, amén, Lucas 21:27, Hechos 1:11 y Apocalipsis 1:7. He aquí, vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Vino hacia el anciano de días, o Dios, ese es el Dios eterno, una visión semejante a la que es presentada en Apocalipsis 4 y 5. A él le fue dado dominio, gloria y reino, el mismo cántico que cantaban los 24 ancianos y los seres vivientes. Amén. Tú eres digno. Amén. Y a ti te ha dado gloria, honra y poder. Ese mismo cántico aquí aparece también en Daniel.
Su dominio será sobre todas las naciones de la tierra, pueblo y lengua, los cuales le servirán a él. Pueblos, Pablo nos dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar su nombre en Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Su dominio es un dominio eterno, significa no tendrá fin. Y su reino jamás será destruido, como declara Daniel 2:4, y son las características del reinado de Jesucristo que son presentados a final de esta gran visión. Sin embargo, Daniel se quedó preocupado, confuso, sumamente perplejo ante la visión del cuerno pequeño y pregunta a uno de los asistentes, a los ángeles que asistían a Dios en el trono: ¿y esto qué es? Este cuerno pequeño que tenía ojos y que tenía una boca grande y que hablaba grandes cosas, ¿qué es? O sea, se quedó queriendo saber el significado. Ya vimos algunos aspectos del cuerno pequeño en la visión Daniel 7, la cual se profundiza en esta visión. Amén. En la visión siguiente de el carnero, el macho cabrío. El cuerno pequeño en el capítulo 7, amén. Ya vimos que salió entre los perdón, que salió de los 10. Amén. O sea, de esa última forma de gobierno de 10 reyes confederados, amén, se va a levantar uno que va a derribar a 3 de ellos y que él será el octavo, como dice Apocalipsis capítulo 13, que tendrá ojos como de hombre y tendrá una boca que habla grandes cosas. Daniel 8 nos habla del cuerno roto del macho cabrío, me habla de esa visión. Amén, y esto es para profundizar y ir de un poquito más adelante. Amén, como un adelanto el capítulo 8. Me habló de un macho cabrío que tenía un cuerno prominente, y ese macho cabrío representa al imperio griego. El cuerno prominente es Alejandro Magno, y que lógicamente, este cuerno prominente, cuando estaba el macho cabrío en su apogeo, fue roto, y en lugar de él salieron 4 cuernos. Y lógicamente sabemos qué significa los 4 cuernos: los 4 grandes generales de Alejandro Magno: Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Siria, Casandro en Macedonia y Grecia, y Lisímaco en Asia Menor. Estos son los 4 cuernos, que es lo mismo que las 4 cabezas del estatua de 4 cabezas amén, de la bestia que parecía un leopardo, o las 4 alas de ella. Pero en el capítulo 8 vemos que este cuerno pequeño se engrandeció en gran manera. Daniel 8, versos 23 al 25. Es decir, se proclamó como un rey. Entonces, dice 8 cosas que son importantes. Primero, los transgresores lleguen hasta el colmo. O sea, Israel vuelve a la apostasía. Su poder se fortalecerá, mas no con su propia fuerza. Causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, o sea, Israel. Y eso es lógicamente una profecía que habla de cuál es la suerte o cuál es el papel que va a jugar Israel durante la gran tribulación. Amén. Así como se levantó este cuerno pequeño en los días del imperio griego, amén, amén, igualmente se levantará, porque es una profecía de doble cumplimiento. Se levantará a un rey altivo de rostro que va a pelear contra Israel. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. 7. Se levantará contra el príncipe o príncipe, es decir, contra Dios, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. No otro rey lo va a quebrantar, sino es Dios mismo que lo va a quebrantar. Y ahí entramos en Daniel capítulo 8, revelación que nos revela de dónde viene el anticristo. Si usted ve su Biblia en Daniel capítulo 8, hay una pelea, hay una lucha, ¿verdad? Una lucha grande que dice la visión del carnero, amén, del carnero con 2 cuernos y del macho cabrío con un solo cuerno prominente en su frente. Ahí tenemos al carnero con 2 enormes cuernos. Los cuernos son fuerza, poder, amén. Perdón,
Y como son dos cuernos, recuérdense que es el imperio medo-persa y por lo tanto representa a cada uno de los componentes de este imperio. Ahí tenemos las luchas, amén, cómo el imperio griego vence al imperio medo-persa y cómo del imperio griego surge el cuerno pequeño. Alabado el nombre del Señor. De esta forma, amén, vamos a ver en una próxima ocasión, porque el tiempo ya se nos ha ido, lamentablemente, vamos a ver los orígenes del anticristo, de dónde viene, cuáles son sus características bíblicas, según Daniel capítulo 8 y capítulo 11, que nos habla de eso. Y si el tiempo nos es propicio, también estaremos hablando, por supuesto, de Daniel capítulo 9 sobre las profecías de las 70 semanas. Y finalmente nos vamos a hablar de la última visión del fin, Daniel capítulo 10, 11 y 12. Dios le bendiga, Dios le guarde y lo espero ver pronto en nuestro próximo estudio del libro de Daniel. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, seguimos, Dios mediante, seguimos, alabado el nombre del Señor, con estos estudios que son bastante interesantes para que el Señor nos ayude a todos, amén, a proseguir conforme a su santa y divina palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde, amén. Espero que tengan feliz fin de semana, porque estamos grabando lógicamente un viernes y ya nos llega el fin de semana. Feliz fin de semana y que puedan estudiar esta clase, alabado el nombre del Señor, con la Biblia abierta para aprender estas interesantes profecías del libro de Daniel. Bendiciones y que Dios